8:38 de la noche en el Ciudad de Buenos Aires, temperaturas 14 grados. Pueden comunicarse con nosotros a través del 4302-2258, bien escribiendo un mail a yatienedientes@gmail.com. Está con nosotros otro invitado especial. Hoy tenemos muchos invitados en el programa del día de hoy. Está con nosotros Ariel Imperioso. Él es parte del... Ariel Imperioso, no Andrés, No. perdón. Qué falla. Esto los locutores es para matarlo. No. Pero yo sé Era que con se A. llama Andrés. No, sé que se llama Andrés, pero no sé por qué me salió otro nombre. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Él pertenece al Socialismo para la Victoria y nos va a contar un poco sobre una realidad que está viviendo la Ciudad de Buenos Aires, sobre el cierre de centros culturales, cosa que es muy silenciosa y poco tratada y que es importante. Uno puede, en el barrio ya puede notarlo. A veces pasa por un centro cultural que cerró y uno no sabe por qué, que tenía actividades, que funcionaba haciendo muchas actividades para el barrio, y que de repente de la noche a la mañana cierran, y no es algo porque sí o por casualidad, sino por, digamos, cosas ocultas que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás? Bueno, como bien decía Sebastián, hay una acción por parte del gobierno de la ciudad de sistemática persecución, premeditada persecución de los espacios de cultura alternativa en nuestra ciudad. Esto se ve con la clausura en el último mes. Ya son 25 los centros que el gobierno de la ciudad clausuró, centros de todo tipo, desde el Sueñero de acá del barrio hasta el centro de la Fede en Almagro, centros partidarios, centros no partidarios, centros de todo tipo, bueno, y entre ellos la Casa del Pueblo. ¿Cuál es la Casa del Pueblo ubicada en Entre Ríos 488? ¿Cuál es, digamos, la justificación, qué motivos aporta el gobierno de la ciudad cuando uno dice, bueno, ¿por qué lo cierran? Bueno, para eso quizás vale la pena enmarcar cuál era la actividad que se estaba realizando. Fue el viernes 22 de agosto, se estaba realizando un festival bajo el lema diversidad e inclusión, que casualidad, una actividad inclusiva, ellos buscan clausurarla, donde una actividad claramente más política, donde había primero una charla con una cooperativa de arte trans que hacen obras de teatro con chicas trans, después una compañera que trabaja el tema de diversidad y políticas sociales, y después, bueno, un documentalista. Se hizo una charla política, después una obra de teatro de esta cooperativa Arte Trans que busca sacar a chicas de la prostitución, de la marginación, y por último un documental. Bueno, y después había más actividades así, música, y cuando estaba terminando el documental aparecen unos inspectores del gobierno de la ciudad alegando que había un uso comercial del espacio, que había un café concert, y alegan otra figura que es muy paradójica usada por parte de ellos, que es la figura de centro cultural, figura que en su código de habilitaciones no existe. Entonces, digo, ellos dicen que es un centro cultural, pero después no lo reconocen. ¿Cómo es eso? No se entiende. Claro. Y bueno, a partir de ahí lo cerraron. ¿Y qué se hizo, digamos? ¿Qué herramientas se usaron para poder abrirlo? Sí, nosotros, nosotros desconocemos, negamos esta entidad al gobierno de la ciudad de alguna manera elegir qué es lo político y lo que no es político, qué es la cultura, lo que no es la cultura, porque bajo un código de habilitaciones estricto y expulsivo, lo que hace es cerrar espacios para el pueblo, para la gente, para los trabajadores, para que se haga política, para que se haga cultura. Y si nosotros nos regimos por estas leyes expulsivas que tiene el gobierno de la ciudad, no podemos hacer nada. Entonces, la verdad, esto es una cuestión política, y nuestra acción y nuestra respuesta es política. Uh-huh. ¿Cuál es el marco legal, digamos, que uno pueda agarrarse para poder hacer este tipo de actividades sin que el gobierno de la ciudad venga y te lo cierre? Bueno, eso quizás es el punto más interesante, porque no hay una figura legal donde los centros culturales puedan ampararse para hacer las múltiples actividades que hace un centro cultural, que eso es un poco la gracia de los centros culturales, que tiene que hacer desde cine hasta talleres, música de todo tipo. No hay una figura que pueda contener todo eso, sino que hay figuras fragmentadas o figuras muy pensadas para una lógica comercial, una cuestión que los centros culturales en general no tienen tan presente. Es por eso que el último viernes, luego de un arduo debate, una ardua
un arduo trabajo de los centros culturales, logró presentarse un proyecto de ley muy consensuado entre diferentes espacios políticos y culturales para lograr un régimen que contenga a los centros culturales. Esto fue una iniciativa de Lorena Pocoy, que es legisladora del Frente para la Victoria, los centros culturales agrupados bajo la MECA y otros espacios. Bueno, eso es importante, digamos, porque bueno, hay que ver bien cuál es el rol que cumplen los centros culturales en cada barrio y lo importante que son, porque sean desde todas actividades artísticas hasta otro tipo de actividades que son importantes para las personas que viven en un barrio. Y eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta y como vos decís, el hecho de cerrarlo es como que anula todo ese tipo de vetas que pueden ser tanto de forma educativa, de formación política o también cultural, Sí. me digo artística. Yo creo que esto es lo interesante de lo que vos decías. Me parece que hay un debate atrás de todo esto de pensar, bueno, ¿qué es la cultura? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Y entendemos que esto es un debate que va más allá de los centros culturales. Acá el gobierno de la ciudad, el macrismo particularmente, hay una cuestión ideológica de por medio, que es ellos avanzan hacia una cultura mercantilizada, una cultura o elitista del Teatro Colón o una cultura meramente del show, del espectáculo a lo Violeta. No hay otro tipo de cultura, no hay espacio para prácticas culturales autogestionadas, independientes, alternativas, que nazcan desde el mismo pueblo. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla la Casa del Pueblo en Entre Ríos particularmente? La Casa del Pueblo, hacer un espacio partidario y hacer una Casa del Pueblo, agrupa distintos tipos de actividades, desde talleres, hay un taller de poesía donde está el amigo Osvaldo Bossi, hay Teatro, hay cine los viernes a la noche, hay espacio para bandas, para shows acústicos, obviamente para reuniones, charlas. poesía, hicieron cuadros, pintura. Ahora, es medio paradójico porque el gobierno de la ciudad, es decir, decía que ustedes lo usaban como fin económico. Sí, y un espacio que es, Y sí. un espacio partidario, que es como la Casa del Pueblo, es ridículo, es desconocer la historia del país. Claro. Y el accionar, del espacio político siempre se brindó para la gente. Lo que pasa de los que confunden política con negocio, me parece que son ellos. Bueno, yo iba a contar una anécdota particular porque en su momento el año pasado, también está con nosotros en el programa Libertad, pasó algo muy peculiar porque el profesor de historia hizo un festival a finales del año pasado donde, bueno, también era un festival donde había, digamos, expresión artísticas con bandas, una radio abierta, es decir, muchas actividades para fomentar, digamos, o difundir lo que hacía el profesorado. Conclusión, bueno, se cortó una calle que estaba, ahora no me acuerdo el nombre de la calle, Ruiz de Guzmán y Suárez. La cuestión es que, bueno, vino la policía, es decir, intentó cortar, diciendo que esto no se podía hacer, que no se podían cortar, que no había una habilitación, es decir, todo, digamos, prohibiendo, digamos, que se cortara la calle Ruiz de Guzmán, ni siquiera se estaba cortando Suárez. Por otra parte, cuando en verano fueron los cortes de luz, digamos, la gente cortaba Suárez y Montes de Oca, y en ese momento la policía no hacía nada, digamos. Uno pasaba y decía, bueno, ellos quemando gomas y demás, protestando, tenían derecho, digamos, a cortar y no, es decir, la policía no hacía nada porque como que tenían autorización para cortar, y cuando uno estaba haciendo un festival cultural, es decir, le sacaban, es decir, los pelos al gato para poder decir, no, ustedes no pueden, no tienen autorización, no se puede hacer ni nada. Y al toque, digamos, eran como más rústicos o inequitativos desde un punto de vista de decir, bueno, sí, ellos pueden, pero ustedes no. Y bueno, siempre hay todo ese tipo de como que cualquier manifestación artística se ve como algo negativo. Y bueno, es un llamado a la atención también, mismo para la sociedad misma que vive en la ciudad de Buenos Aires. Sí, me parece como algo recurrente que es la discrecionalidad en la ciudad, desde el Estado, de decir que sí, que no. La persecución, por un lado, de los centros culturales y por otro lado, las facilidades que tienen otras iniciativas de muy dudoso corte, como lo de Violeta, que
un caos o lo que había sido lo de Fórmula 1. Hay múltiples, se ven la discrecionalidad y la actitud exclusiva que tiene el gobierno de la ciudad con sus habitantes. Por otro lado, si lo comparás con el gobierno nacional, que constantemente está haciendo políticas de inclusión a nivel cultural, a nivel de las iniciativas democratizadoras, decís, bueno, acá primero hay un contraste muy fuerte, y segundo, hay un desfasaje muy grande entre el accionar del gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el programa y bueno, difundiendo este tipo de problemáticas que existen en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos con algo de música y seguimos con más programas.